con el primer entrevistado. Se trata de Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación. Vamos a platicar con él sobre pues, esta resolución de la Corte del día de ayer que declaró inconstitucional la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal, usar facturas falsas y contrabando. Gabriel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estamos, Darío? Muy buenas tardes. Muy bien, tu opinión autorizada, experta como ex procurador fiscal que fuiste precisamente, ¿qué opinión te merece esta decisión de la Corte y pues el revire del presidente hoy en la mañanera? Pues mira, Darío, yo creo que era de esperarse esta decisión de la Corte, porque lo que hemos visto en la aplicación de la reforma constitucional, pues ha sido un gran despliegue de abusos, de arbitrariedades y de un uso discrecional de una potestad que debiera ser excepcional y extraordinaria. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, debemos de recordar, pues es privar a una persona de uno de los derechos fundamentales básicos como es la libertad. Cuando una persona a la que no se le ha permitido alegar, probar y argumentar en su favor, pero sobre todo que no se le ha probado absolutamente todavía nada y que no es culpable porque vivimos en un estado en el cual debe velar y campear el principio de inocencia, no se le debe de privar de su libertad. Este derecho fundamental solamente debe ser privado en aquellos casos en que se trate de una persona cuya presencia en la sociedad, en la comunidad, es peligrosa o que existe un alto riesgo de evasión de la justicia. Pero tomarla como regla, tomarla como un bastión para que la autoridad supla o subsane las grandes deficiencias que tienen sus acusaciones, pues es verdaderamente una barbaridad. Obviamente al presidente le resulta más cómodo el tener una facultad amplísima para perseguir a quienes no puede probarles los delitos que les imputa. Le resulta más fácil acudir a esta facultad extraordinaria, dado que, pues como adelgazó y colapsó las estructuras de fiscalización y recaudación, pues ahora pues no le queda otra más que tener una medida extrema para estar persiguiendo a los contribuyentes, a los cuales, repito, pues no les puede probar en tiempo y forma. El hecho de que la prisión preventiva no tenga restricciones claras en cuanto a tiempo y en cuanto a extensión de esta privación, pues lo único que va a fabricar son culpables, porque no hay persona a la cual se le prive de su libertad, del acceso a sus recursos financieros y de la capacidad de poder articular y armar una buena defensa, que tarde o temprano no resulte siendo culpable de algo. Entonces, creo que la Corte ha tomado una buena decisión, porque la reforma constitucional pues no ha sido sino objeto de abusos y de excesos. Claro. Gabriel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Gabriel, Rogelio, esta declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, ¿en qué medida pues puede afectar, puede truncar pues las estrategias de el gobierno federal, sobre todo con los grandes contribuyentes? Porque todo indicaría que pues esta medida iba muy digamos que enfocada hacia ellos. pues sí, mira, el tema central es que pues mientras vivamos en un Estado de Derecho o aspiremos a vivir en un Estado de Derecho, pues la autoridad debe de tener eh, pues prueba suficiente, argumento suficiente para poder fincar el cobro de un crédito fiscal. Si la prisión preventiva se utiliza como un medio de amago, como un medio de presión para no tener que llegar a un juicio y tener que cumplir con sus labores, pues verdaderamente la medida es inaceptable. Lo que hemos estado viendo con las grandes corporaciones, con los grandes consorcios, es que se amagaba a los consejeros de administración, se amagaba a altos directivos para que se realizaran enormes pagos, cuantiosas sumas de dinero, tratando de evitar un abuso. Y este abuso no es otra cosa sino la prisión preventiva, que es un arraigo encubierto, una forma de anticipar la pena. Recordemos que la pena por defraudación y por todas estas conductas ilícitas es la prisión, es la privación de la libertad. Aquí lo que se estaba haciendo, Rogelio, es adelantar la pena y te aplico la pena mientras tú no me pruebes que no eres culpable.
cuando en México lo que debería de suceder es que la presunción de inocencia pues, prevaleciera. Entonces, ¿qué pasa cuando el SAT se colapsa la estructura, cuando se reducen los puestos, cuando la recaudación es ineficiente? Pues entonces hagamos que los contribuyentes se encuentren arrinconados, purgando la pena, anticipándose una pena, para ver después si ellos acreditan o no si son inocentes. Verdaderamente las derivaciones de esta reforma constitucional del 19 pues han sido pues aberrantes, Rogelio. Oye, Gabriel, hay quienes dicen que al final de cuentas y con todo y esta resolución de la Corte del día de ayer, al final los jueces van a ser los jueces a modo, porque en muchos casos se van a canalizar a jueces de modo, van a aplicar el criterio de la fuga y pues van a sostener esta aplicación de la prisión preventiva oficiosa. O sea, de nada va a servir o de poco va a servir este posicionamiento de la Corte. ¿Por qué? Pues porque ya es un modus operandi en este gobierno actuar así. Así es, esta mecánica, esta estrategia de amago permanente, pues obviamente recibe un impacto negativo con esta decisión de la Corte, que esperemos sea solamente el principio de recuperar los más elementales principios básicos de un Estado de Derecho en la defensa en materia fiscal. ¿Por qué? Porque como tú bien lo señalas, ya existen en México bien identificados jueces de consigna que la Fiscalía ha venido agrupando para vincular a proceso prácticamente sin pruebas, sobre sospechas y asunciones, a personas que pues realmente no son ni siquiera los encargados de realizar los pagos. Esta mecánica ha quedado perfectamente develada, va e incide sobre personas que prefieren soportar el abuso de un pago de lo indebido a tener que afrontar una vinculación a proceso, una prisión preventiva injusta, porque como en el caso de Rosario Robles, no tenemos el Poder Judicial que permita que los derechos fundamentales realmente sean respetados. Repito, creo que esta primera resolución de la Corte pues es solamente parte del grave problema que ha sido esta reforma constitucional ante el evidente y ya lacerante fracaso del sistema penal acusatorio. Los jueces de control, hemos visto con toda claridad, actúan con una gran displicencia, con una gran arbitrariedad, teniendo y condenando a aquellas personas vinculadas a proceso a tener que soportar prolongados juicios para poder reparar los abusos que se cometen a nivel de control. Claro. Gabriel, ¿y tú consideras por tu experiencia que algún ministro de la Corte podría retomar el tema para volverlo a discutir? Bueno, lo que ha dicho la Corte, y eso creo que es muy oportuno que lo señales, Darío, es que se va a retornar el expediente. ¿Qué quiere decir? A Javier Lainez. Es otro ministro, en este caso otro exprocurador fiscal, valore las circunstancias conforme al sentir de la mayoría para formular un nuevo proyecto. Esperemos que este nuevo proyecto no tenga el talante aberrante como el formulado por Fernando Franco. Esperemos que este proyecto, lejos de alejarse del criterio de la mayoría, pues reconozca que la medida debe ser excepcional, extraordinaria, y que la ley debe fijar parámetros claros de tiempo para que se sufra la prisión preventiva, porque así es como lo debemos de ver como una pena anticipada que se impone a un sujeto al cual no se le ha declarado culpable. Tu opinión, ya que estamos en esto, de cómo también se está abusando de la figura jurídica de la delincuencia organizada para darle la vuelta a estos otros delitos que fácilmente, bueno, quizás no fácilmente, pero ya se están acotando de alguna manera. Sí, de hecho, mira, no solamente es el caso de la delincuencia organizada, es el caso del congelamiento de cuentas y es el caso de pues todas estas medidas que vinieron a agravar la situación de los particulares a partir de la reforma de 2019. Recordemos que usos de conceptos como la seguridad nacional es propio de gobiernos totalitarios o de estados totalitarios en los cuales se justifica el fin justifica cualquier medio, por extremo que este sea. Aquí hemos simplemente entrado en un túnel de la simulación, donde la confiscación que estaba prohibida ahora
toma esta presencia como congelamiento de cuentas. Esta seguridad nacional, que no es sino una forma de decir no tengo elementos concretos y directos para este particular, y considero que esta actividad puede afectar a toda la comunidad entrando en conceptos abstractos y difusos, pues lo que ha hecho es derruir el Estado de Derecho. Pero aquí hay un concepto bien importante, Darío. Estas reformas constitucionales, que son completamente absurdas y aberrantes, no pueden ser combatidas en México porque existe una disposición legal, por supuesto impulsada por Arturo Saldívar, que impide impugnar reformas constitucionales, que impide que haya un escrutinio judicial de reformas constitucionales, lo cual ha permitido que esta mayoría del partido Morena, con una mayoría mala vida, pues nos haya recetado las peores reformas constitucionales de los últimos años. Pero lo que olvidan es que a nivel internacional, esto que han venido haciendo violenta el derecho internacional. Las reformas que se han hecho en México a partir de 2019 violentan y vulneran el derecho internacional, ya que hacen imposible el acceso efectivo a la justicia. Pues Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal, un gusto enorme haber platicado contigo esta tarde. Muchas gracias por la entrevista. Como siempre, un saludo, Rogelio.